Una nueva charla de las murallas de Madrid, en este caso la Gran Muralla de Madrid, que es la M40, es la charla 8, y vamos de la A2 al Estadio Metropolitano. Fijaros que en tramos anteriores habíamos ido estudiando la M40 y que nos faltaba, habíamos estudiado todo este barrio y nos faltaba el tramo que iba desde la rotonda de la Avenida de los Andes hacia la feria hasta el encuentro con la A2. Bien, ahora vamos a ver todo este tramo y luego el tramo posterior. Y vamos a ver desde este punto, desde esta rotonda, hasta la llegada prácticamente al nudo que la enlaza realmente con la A2. Porque fijaros que la A2 tiene aquí un grave problema y es que no tiene espacio para realizar el nudo con la M40, con lo cual se produce algo extraño y es que los que llegan por la A2 se incorporan a la M14, en cierta manera, para poder enlazar con la M40. Es decir, que el verdadero nudo de la A2 y la M40 se ha desplazado a una suma de dos nudos. Pero como veis, sigue marcando la M40 el borde de esa meseta de Madrid. Fijaros que teníamos la meseta de Hortaleza, donde había una torre árabe de vigía, también Canillas, pero sin embargo Canillejas queda en una hondonada. Pero aparece un promontorio, una acrópolis muy alta, donde por fortuna se ha situado el estadio, con lo cual vamos de unas ciertas acrópolis medianas, como Hortaleza y Canillas, pasamos a una zona de vaguadas en general, que es la zona de Canillejas, para llegar a un nuevo promontorio muy importante, porque en él se ha colocado un gran monumento de la arquitectura de Madrid, que es el Estadio Metropolitano. Por eso vamos casi de colinas a colinas. Esta era la rotonda donde recordáis una entrada preciosa a Madrid desde la feria, una puerta de Madrid, donde estaba el Corte Inglés de Campo de las Naciones. Esta era esa rotonda que se había cubierto y nos dirigimos ya hacia el sur. Fijaros que hay un tramo, una especie de tierra de nadie, en que aparecen zonas verdes a uno y otro lado, está el Parque Juan Carlos I, pero allí a lo lejos aparece ya de nuevo un edificio de oficinas que forma parte de la A2. Aquí tenemos ese gigante que era el Campo de las Naciones, el Corte Inglés. Luego venía una zona que vimos que era un parque que iba rodeando toda esa zona residencial nueva que habíamos visto. Esta es nuestra M40, que como veis aquí respira un poco, no tiene los edificios de oficinas tan fantásticos que habíamos tenido hasta esta rotonda y tiene una zona que es una tierra un poco de nadie, que es el Parque Juan Carlos I. Hemos opinado que esta franja podría seguirse colocando edificios que creasen empleo para tener empleo para todo este barrio de aquí, que no tiene apenas edificios de empleo. Ahí vemos esa rotonda que dejamos ya atrás y nos dirigimos. Fijaros que aquí hay una salida que la hemos criticado a veces, esta salida a la avenida de Logroño. No sabemos porque veremos cómo altera mucho ese nudo y ese barrio que quedaba ahí. Luego veremos que hay otra salida más importante. ¿Ves? Esta es la salida a avenida Logroño que vamos a ver que se va a cruzar con algo muy importante que ha pasado aquí, que es la salida de los túneles de la M12. Realmente esto fue una operación muy difícil, a la vez muy compleja, que es lograr enlazar una vía rápida que fuese al aeropuerto y a la R2 desde este punto prácticamente de la A2 y de la M40. Había muy poco sitio para hacer ese nudo, veremos que el nudo de la A2 está muy denso, y entonces se optó por enlazar con la M40 de una manera solo en una determinada dirección, es decir, los del M40 que van hacia el aeropuerto, los del aeropuerto que salen hacia el sur, pero no hay posibilidad de que vuelvan hacia el norte, y se ocupa una franja, como veis, con una gran excavación. A mí realmente me da pena esta solución, porque esta franja es la que creemos que podría ser una franja para edificios que creasen empleo, edificios de empresa que llegasen hasta la A2. Todo esto, por supuesto, se puede recuperar, se puede cubrir este espacio, pero veis, hay una tierra de nadie desde aquel edificio y la gasolinera que es una pena que Madrid no la aproveche. Aquí vamos viendo ya los avisos para el peaje de esa M12 y a la vez, no lo vemos aquí, pero vamos viendo la aparición de ese túnel que pasa por debajo. Ahí vemos este punto, fijaros que es un punto muy complejo, porque la M12 tuvo que pasar bajo la M40 para enlazar en este carril. Por supuesto, no tenía sitio para haber enlazado con la A2 en dirección Madrid, pero a la vez se cruza con esta otra salida que hemos visto, que nos parece muy extraña. Esta salida a Avenida Logroño, yo no sé si realmente podría haberse trasladado al nudo de la A2, ya veremos,
porque se ha generado aquí una vía rápida que rompe un poco este barrio que tenía aquí esta proa de Madrid, que era una proa muy, muy bonita. Ha quedado truncada por esta rotonda, por esta avenida que separa, como veis, estas dos urbanizaciones, y sobre todo porque no se valora el choque con la A2, que está valorado ya por este gran edificio de Vodafone. Aquí veis la franja que os decía, que podría continuarse con edificios de oficinas para dar empleo a todo este barrio que carece de empleo. Y estaría muy bien, porque en cierta manera sería una franja que humanizaría un poco este parque que está muy aislado. Es decir, yo creo que esto es un tema a estudiar, porque no pasa nada, porque aquí hay un túnel oculto. El ferrocarril también quizá es verdad que aquí va estrangulando mucho el espacio, pero es una franja de oportunidad que tiene Madrid para el futuro. Y aquí vemos cómo ese espacio no puede tener salidas aquí, sino que se dirige claramente hacia el nudo trasladado al sur, porque no hay espacio aquí. Sí que habría habido alguna posibilidad, por ejemplo, esa salida avenida Logroño sí que podría haber estado perfectamente aquí, quizá por supuesto ya no otras salidas, ¿no?, como las vamos a ver después, y por supuesto muy difícil haber tenido aquí el nudo de enlace con la A2. Y aquí vemos lo que decimos, esta M12, ¿de dónde procede? Bueno, pues viene de la R2 y de atender a la T4. Es decir, es una vía muy importante. Y uno se plantea, bueno, pero ¿no teníamos ya esta línea? Es verdad, pero esta línea, fijaros que al final sería lo mismo. Es decir, podría la M40, lo que hemos dicho tantas veces, subir por aquí, rodear Valdebebas y haber ampliado la M13. Sí, pero es verdad que en esta llegada a las T1 y T2 y T3 está bastante colapsado. Entonces, otra posibilidad era haber continuado por la M11, es decir, haber dado esta vuelta. Incluso otra posibilidad tercera era de haber venido aquí, haber intentado enlazar por aquí con la M40. Es decir, que la M40, bueno, esto lo dejamos para el futuro. Está claro que la M40 aquí cumple una misión muy importante, pero es verdad que en este punto toca excesivamente el Madrid urbano, casi el Madrid de los 60 y de los 50, y que quizá en algún momento dado haya que empezar a plantearse si debe bordear Barajas, por ejemplo, si debe bordear esta zona. Porque como veis no tiene sitio para enlazar con la A2, que era una de las cosas más importantes que tenía la M40. Y bueno, hace este rodeo, que estaba bien, está muy bien resuelto, pero no deja de ser extraño. Pensar que también la M21 es una alternativa a la A2, realmente ha nacido para el día que la A2 se colapse, tener preparada una salida, con la cual tendríamos ya ese nudo M40 futura A2. Pero bueno, como veis aquí ha habido algo extraño, una solución de compromiso un tanto compleja. Veis cómo antes estaba todo libre para haber hecho quizá otras alternativas de unión sin atravesar en túnel el parque y sin tener este enlace tan complicado. Ya veis que había más sitio antes. Bueno, y aquí tenemos este solar. Como os digo, fijaros, a la hora de plantear edificios, pues esto es un problema. Igualmente es un problema la aparición del ferrocarril, que aquí ya llega a estar muy cercano a la M40. Pero bueno, aún así, aquí hay un espacio de oportunidad. Un espacio muy importante. Y aquí está un poco lo que os decía, ¿veis? La salida tiene que pasar por debajo de la salida del túnel, que a su vez la salida del túnel tiene la incorporación a la M40 y también la incorporación a esta salida de Avenida Logroño. Como veis, es un punto, fijaros, nos hemos acercado demasiado a este grupo de viviendas. Aquí lo vimos en la lección anterior, estaban las posibilidades enormes de haber creado un parque de borde de Madrid, que aún las tenemos, pero bueno, habría que reestudiar estos enlaces. Como veis, se ha realizado un nudo a realmente dos entradas y salidas cuando había muy poquito sitio. Bueno, aquí vemos la salida de ese cruce con las entradas a la M40. Allí vemos el edificio de Vodafone y ya vamos girando. Vamos girando y fijaros que aquí había una vaguada. Es un poco la vaguada que dio origen en parte estas vaguadas al barrio de Canillejas, en parte también a Canillas. Veremos que todo esto es una hondonada, donde, bueno, ahí vemos el viaducto del ferrocarril, que es un viaducto precioso. Y aquí vemos ya las salidas que tiene la M40. Fijaros, por un lado está el tronco principal, que claramente ya se dirige hacia el sur, hacia el levante, ¿veis? El levante y el sur, ya nadie habla de Zaragoza, y sin embargo aquí tenemos la salida hacia la A2,
que es un tronco que se va a desgajar de la M40, importantísimo, un tronco de 2 carriles, que es el enlace que se tenía que haber hecho aquí, al lado del edificio Fadón, y que no ha habido sitio para hacerlo. Y a la vez tenemos la salida hacia Coslada San Fernando, y aquí tenemos esta otra salida, que yo creo que esta salida ha hecho mucho daño a un futuro parque que puede tener el barrio de Canillejas. Ya lo veremos, la avenida Arcentales y el Estadio Metropolitano. Fijaros qué importante es que las salidas van señalando los grandes monumentos que rodean esta muralla de Madrid. La salida que avisaba la feria como gran monumento, un poco espolón, que defiende Madrid desde el este, y ahora este otro gran monumento que defiende Madrid desde el sureste. Fijaros qué apasionantes son estos, para mí son como los arcos de triunfo romanos, en que te van señalando todos los destinos del país. Y aquí lo tenemos, fijaros, aquí parece que había preparado una rotonda para haber enlazado con la M40 y esta hubiera sido una buena salida hacia el Estadio Metropolitano. Esta se anuló y se creó esta otra, que es una pena porque, fijaros, ha alterado muchísimo este camino peatonal y ha partido, sobre todo ha partido, este territorio tan maravilloso de oportunidad que tiene aquí Madrid como borde de la ciudad. O bien para parque, es hasta excesivo para parque, para crear edificios empresariales de empleo. Es una oportunidad que tiene Madrid maravillosa, porque veréis que es una gran acrópolis. Y aquí tenemos la M40, este es el tronco que se dirige, vais a ver, que se dirige con un trébol hacia la A2, el enlace que no pudo ser aquí. Y aquí tenemos también la incorporación de la A2 a través de este nudo con la M16, que se incorpora a la M40 en 8 movimientos. Veremos un nudo. Aquí tenemos la ciudad Pegaso y aquí tenemos el borde, realmente el borde de Madrid. Fijaros qué interesante es esto, ¿veis? Aquí hay un nudo de 8 movimientos, ya veis, que enlazan con la M16 desde la A2, 1, 2, 3, 4, y luego los 2 tréboles que tenemos y los 2 enlaces, los 8 movimientos. Y aquí tenemos de nuevo los otros 8 movimientos, porque no solo se produce el enlace de esta M16 con la M40, sino que también se produce la continuidad de la M40 con esta alternativa a la A2. Como veis, es un nudo muy complejo, que está más o menos bien resuelto con distintos criterios. Vemos a veces el criterio del trébol, que tiene esos cedas siempre muy peligrosos, y a la vez ahí veíamos el criterio del salto, estos 2 saltos por encima o por debajo del tronco principal. Bueno, y aquí veis cómo se ha creado un carril que yo creo que es un error. Esta ladera tan bonita, tan interesante de esta acrópolis, pues ha sido cercenada primero por esta salida, la avenida Luis Aragonés, y por otro lado, esta sí que era necesaria para saltar en esta otra dirección y tener el trébol que incorpora la 2, pero este carril que se ha creado, yo creo que altera mucho la visión de toda esta colina alta. Yo a veces soy partidario, en vez de duplicar, hacer como lo hacen en Estados Unidos, que es las autopistas pasan a ser 5 carriles, en vez de tener una autopista duplicada. En España han comprobado que es mucho más fluido tener una autopista duplicada a tener una gran autopista de 5 carriles, pero para la limpieza de los nudos es mejor la otra solución. Bueno, aquí vemos el viaducto del ferrocarril y el edificio de Vodafone que marca un hito. También es casi como una fortaleza que defendiera la muralla de Madrid, que es esta. Es un tema muy bonito, estos grandes edificios. Fijaros, está claro que aquí había una vaguada que el ferrocarril la sorteó muy bien. Bueno, aquí vemos en la otra dirección, mirando hacia el norte, para que vierais cómo esta es la salida hacia la T4, hacia R2 y hacia Burgos ya. O sea que es, la pena es que es con peaje, ¿no? Estos peajes, por supuesto, tienen que acabar desapareciendo. Y aquí ya vemos cómo va hablando de la A1, A5, A6, Extremadura y Galicia. Es decir, ya claramente se dirige hacia el norte. Es decir, que la A2 es un nudo que separa el Madrid norte del Madrid sur, importantísimo. Bueno, aquí tenemos este gigante de Vodafone. Fijaros que el ferrocarril se parece convertirse en un zócalo. Y allí tenemos esa maravilla. Bueno, era aún más maravilla cuando era solo la peineta. Pero cómo aparece un gran monumento, igual que apareció la feria, aunque la feria era menos visible, o apareció Telefónica. Fijaros que vamos hablando de grandes fortalezas que defienden Madrid y ahí aparece aquel gigante en el punto más alto de toda esa topografía. Me parece fascinante porque en cierta manera están recreando los torreones de una muralla. Pero fijaros qué bonito este conjunto en que parece que el zócalo pertenece al edificio. Es el zócalo del ferrocarril y Vodafone, que marca esa entrada de la A2. Aquí estamos ya saltando la A2.
¿Veis? No, apenas podemos verla. Y está ya en dirección Madrid. Hay un puente peatonal que es un poquito como el Arco de Triunfo. Es la nueva puerta de Alcalá, si os fijáis, porque aquí llega la calle de Alcalá. Asombrosamente acaba aquí en la calle de Alcalá. Esta es como la nueva puerta de Alcalá, pues del siglo XX o XXI. ¿Veis? Que es muy bonito, es un arco realmente peatonal, prácticamente peatonal, que da entrada. Es la verdadera puerta quizá de Madrid. Quizá nos está faltando aquí un edificio emblemático, un edificio bonito, y tendríamos sitios donde está esa rotonda fallida, porque estas casas están bien, pero bueno, faltaría un edificio más emblemático. Y ahí tenemos este otro borde, que hay muchas posibilidades, que es ese borde verde un poco indefinido de esa entrada de Madrid. O sea, fijaros que esta es la puerta, la nueva puerta de Alcalá. Y aquí tenemos ya, como os decía, esa duplicación de la M40 que se dirige ya hacia la A2. Fijaros que nace con 4 carriles, casi más que los propios de la M40. Es asombroso el poder que tiene la A2, porque claro, no solo es Zaragoza, es el norte, es también Barcelona, es el Mediterráneo y es Europa, la Europa de cierta manera más italiana. Por eso es tan importante la aparición de este tronco que separa la A2. Ahí tenemos ese borde de Madrid, llamo borde de Madrid porque toda la zona afuera de la M40 la estoy considerando un poco ya el exterior de la muralla de Madrid. Bueno, hemos cogido ese tronco de la M2 y allí vemos ese gigante y ahí vemos los barrios del otro lado donde viene también la muralla ferroviaria, que ahora veremos por qué la M40 no siguió la muralla ferroviaria. Fijaros que aquí aparece una topografía que empieza a ser más compleja. ¿Por qué? Porque el Jarama se va acercando cada vez más a las colinas que definieron Madrid. Por eso cada vez las vaguadas van a ser más profundas y cada vez se acerca más la alta meseta. Fíjate, en Hortaleza la alta meseta estaba lejos del Jarama, pero esta ya empieza a estar muy cerca del Jarama. Y eso se nota en que el desnivel cada vez es mayor. ¿Veis? Van apareciendo ya cortes del terreno y vamos subiendo. Fijaros, la M40 va bordeando esa acrópolis tan preciosa donde tenemos ese gigante que aún era más bonito con la peineta. Pero bueno, ahora ha crecido, es natural. Y ahí gira, la M40 gira en esta proa que defiende un poco Madrid desde el sureste, podríamos decir. Esa es la gran fortaleza del sureste. ¿Veis? Ahí tenemos la que se dirige hacia la A2, que ya está saltando. Y aquí, como veis, ha habido muchos movimientos de tierra, ha habido un nuevo vial, y da pena porque esto es como el campo del Moro, casi como las laderas que bajan del Palacio Real. Es una situación parecida, no es el Manzanares, sino que es ya las vaguadas del Jarama. Bueno, ahí tenemos la ciudad Pegaso, y ya nos acercamos hacia este nudo tan importante, que es el nudo que realmente es la M40 con la A2, porque aunque no es la A2, es la continuación de la A2 para poder resolver el nudo. Aquí vemos cómo van enlazando perfectamente y ya es este giro, y aquí lo tenemos visto en mi dirección norte. Ya este es ya el que se dirige hacia la A2 y los que vienen de la A2 que se dirigen hacia la M40. Como veis, un punto muy muy importante. Fijaros cómo la Acrópolis, la colina, tiene aquí mucha altura y qué pena este vial que ha roto esta continuidad que podría haber sido un bosque de ladera verde. Fijaros qué giro tan brusco tiene la M40. Luego veremos por qué hizo ese giro tan brusco. Una cosa extraña, porque podría haber seguido perfectamente el ferrocarril y no haber tenido un giro. Fijaros cómo aquí da la impresión que es estrecha. Estos dos carriles de M40 se hacen un tanto estrechos en este nudo. Yo creo que va a exigir pasar a 3 carriles pronto. Aquí lo tenemos, ¿veis? Esta es la que hemos visto. Y entonces uno se pregunta, vamos a ver, si el ferrocarril venía por aquí y bordeó toda esta acrópolis por ahí, ¿por qué la M40 se empeñó en subir tan pronto? Yo creo que hubiera sido mucho mejor que hubiera seguido la línea del ferrocarril, que buscó una vaguada para pasar. ¿Lo veis? Por ahí sigue el ferrocarril y en cambio nosotros nos hemos metido muy de frente a bordear estos nuevos barrios de Madrid. Es verdad que eso también define esta acrópolis muy bien. A veces es bueno que una vía de rápida se ciña bien a la ciudad, pero tenemos aquí un espacio futuro de expansión de Madrid que quedaría, por tanto, al norte del M40. Fijaros aquí qué importante el centro plenilunio, cómo está marcando la puerta de Madrid de nuevo, es decir, cómo el centro comercial que no pudo instalarse aquí se ha colocado aquí,
marcando realmente una entrada de Madrid al lado de Barajas. Y esto significa mucho. Los centros comerciales son los viejos mercados a las puertas de la ciudad. ¿Veis qué pena esta ladera tan interesante de esta Acrópolis que ha sido alterada? Bueno, aquí vemos un nuevo vial que se está haciendo y los enlaces con la M40 dirección sur. Ya veis que este es un nudo muy, muy importante. Al fin y al cabo tenemos la R3 luego y la A3, pero este ya nos lleva hacia la salida de Cataluña y hacia el Mediterráneo también. Bueno, ya veis que es un nudo curioso porque por un lado ha utilizado este gran trébol para incorporarse a la A2, una cosa un tanto extraña, mientras que sin embargo ha saltado, ya veis que ha saltado de esta manera para incorporarse desde este otro alternativa a la A2. Bueno, si lo estudiáis veréis que están los 8 movimientos que hacen falta en cualquier nudo. Muy alterado por este vial que confunde mucho, pero bueno, ya veis que aquí hay grandes cortes porque hemos ido muy de frente contra la montaña que realmente continuaba por aquí. ¿Veis? Vamos subiendo hacia esa colina y vamos subiendo hacia lo alto de la colina de la meseta de Madrid. Allí vemos todos los territorios ya del Valle del Jarama y vemos que aún tiene Madrid mucho espacio aquí para crecer. Y eso es muy bueno, una ciudad que está creciendo a un ritmo de 100.000 personas anuales, pues podríamos decir, casi necesita 50.000 viviendas en construcción anuales, diríamos nosotros. Bueno, aquí vemos cómo se separa de este tronco principal, ya se dirige, como veis, a la A1, a la A5 y a la A6, es el Madrid Norte, la feria como gran monumento, y ya los que se marchan hacia la A2. Y ahí vemos emerger el gigante de la feria. Bueno, aquí vemos cómo sube, es decir, qué forzadamente hemos tenido que subir cuando la colina seguía. Una decisión que tomó la M40 que nos ha extrañado siempre mucho. Bueno, y aquí ya vemos cómo ya todo el movimiento que trae el sur de Madrid, que es impresionante, aquí lo vemos en fotos más desahogadas, vamos a acabar en esa rotonda que la seguiremos después. En la siguiente lección hablaremos del Estadio Metropolitano y ya de este M40 Sur. Hemos llegado hasta esta rotonda y ya en la siguiente hablaremos de estos barrios de aquí. Y aquí quería un poco mostraros cómo el ferrocarril siguió realmente un poquito más hacia el este. La M40 podía haber hecho esto. En vez de haber subido por aquí tan forzadamente, podía haber hecho lo que hizo el ferrocarril, que buscó una vaguada que subía muy fácil. Es una pena porque entonces habríamos tenido todo este espacio incorporado al Madrid futuro, que yo creo que habrá que incorporarlo. Porque es un sitio muy bonito, es diáfano, tiene vistas lejanas. Creo que es verdad que la topografía aquí empieza a ser más complicada cada vez, pero es un territorio de expansión. Bueno, y ahora vamos a hablar del barrio de Canillejas. Fijaros, aquí llega la calle de Alcalá. Hablaremos en la siguiente lección que creemos que la calle de Alcalá en origen no pudo venir aquí. ¿Por qué? Porque sube a una cota muy alta, demasiado alta, para luego bajar. Canillejas está todo él en una vaguada y es un poco raro que el camino antiguo hacia Alcalá subiera a esta colina tan alta para luego bajar. Da la impresión que tuvo que haber otro camino, lo veremos en otra lección, más al sur, que no subiera a esta gran colina que es bastante alta. Bueno, y aquí vemos el barrio. Como veis, es un barrio esencialmente residencial donde hay una gran instalación militar, donde hay dotaciones educativas y donde están los grandes talleres del Metro de Madrid. Y aparece este tesoro, que es un gran monumento, porque Canillejas no tenía esa gran dotación, esta dotación militar, y ahora sí que tiene una dotación realmente madrileña. Una dotación que trae del todo Madrid, por lo menos medio Madrid, a este punto y lo hace ser un barrio más de la ciudad. Recordéis que os dije siempre, yo conocí a un gran arquitecto municipal en Valencia que quería que todos los barrios de la ciudad tuvieran, hasta los más extremos, tuvieran una gran dotación de la ciudad, de manera que toda la ciudad tuviera que ir a ese barrio algún momento del año. Por eso colocó el Palacio de Congresos, por eso fue repartiendo el archivo, fue repartiendo grandes monumentos, la Ciudad de la Justicia, rodeando Madrid. Era una idea fantástica. Aquí ha surgido otra gran dotación, que es la Clínica de la Universidad de Navarra y la Universidad, que viene muy bien porque está puntuando un barrio que era esencialmente residencial.
Bueno, parece que no, pero esto va generando empleo. Y aquí vemos toda esta área industrial que se está convirtiendo en área empresarial. Aquí tenemos este borde. Fijaros que esta era una zona de unifamiliares que quedó cortada por el trazado de la A2. Sería muy bueno volverse a unir. Por eso veréis que yo fomento que esto se cubra la A2 en este tramo, porque aquí hay una muy importante ciudad de baja densidad que sería bueno darle entidad, y todo él además fue el antiguo Canillejas, pero ha quedado truncado, y la calle de Alcalá luego, con esta densidad que se le dio, volvió a separar. Entonces es una pena, porque es una parte muy importante de Canillejas, que es una ciudad de baja densidad, que ha quedado como fragmentada y que le falta cohesión. Bueno, aquí vemos esta zona de las quintas, que yo creo que con el tiempo habrá que rediseñarlas para que sean como un nuevo Parque del Retiro para toda esta zona de Madrid. Aquí vemos el cuartel, una dotación importantísima, esta impresionante avenida de Arcentales, que es muy importante. Casi va por el borde del antiguo Canillejas, venía más al sur, pero llega al punto de divisoria, al punto alto, porque Canillejas es una hondonada, realmente es una gran hondonada. Por eso aparece aquí el metro, porque aprovecha esa caída, esa hondonada que caía, no sé si Canillejas tiene que ver con caños de agua, pero sí que se ve que es un punto que quizá el viejo camino de Alcalá bajó aquí para tener suministro de agua en alguna gran manantial. Bueno, y aquí aparece el área esta empresarial, que fijaros que era un área industrial, se está transformando calladamente en un área empresarial importantísima. Fijaros, es de las grandes zonas empresariales de Madrid, y poco a poco van apareciendo edificios de oficinas impresionantes. Con lo cual aquí hay un foco, hasta Arturo Soria, que viene enseguida, hay un foco aquí de empleo importantísimo. Fijaros, es poco a poco, calladamente, van apareciendo gigantes de oficinas muy, muy valiosos en un área que era realmente empresarial. Y aquí tenemos la zona ya frontera con Arturo Soria, zona que, como veis, que ahí sigue apareciendo la unifamiliar. Es decir, habría que ver las manchas de unifamiliar para que puedan tener una cohesión, para que no queden rotas de frente por unos edificios altos residenciales. Aquí tenemos la parte norte, donde ya tenemos la M30. Aquí este plano lo he puesto, es del IGN, es el plano como guía, para ver cómo se ve bien el viejo Canillejas, las zonas residenciales. Esta es la avenida hasta donde vamos a llegar hoy, y la área esta empresarial, que se está convirtiendo en un foco de actividad importantísima. Bueno, este es el plano, para el que le guste los planos antiguos, IGN, comparador de mapas. Este es el plano 1.50.000, primera edición, bellísimo. Fijaros, aquí se ven los límites de Canillejas. ¿Veis las curvas de nivel? La cota 680, 700. Canillejas era una hondonada, y esa hondonada la aprovechó en la vieja carretera de Aragón, la calle de Alcalá, para descender. Pero lo extraño es que subiese aquí. Me extraña mucho que subiese el camino antiguo, que subiera hasta esta cota, para luego hacer algo tan raro. Porque veis, esto va hacia la Alameda de Osuna y de repente gira. Aquí ha pasado cosas muy raras. Yo creo que este no fue el camino original. Los que hicieron el trazado de la vieja Nacional 2 lo tomaron. Luego, ¿qué pasó? Que la A2 pues atravesó, cortando todo esto, atravesó Canillejas. Por eso quedaron territorios de Canillejas con quintas partidas por la A2. Pero bueno, pero aquí veis muy bien. Ahora aquí viene esa gran avenida Arcentales. Este es el borde de Canillejas. Y aquí vemos este San Cristóbal. San Cristóbal indica siempre un camino muy antiguo, porque era un santo que ayudó a cruzar un río al Niño Jesús. Entonces, esto me indica que probablemente el camino antiguo hacia Alcalá no era este, sino que venía por aquí. Lo veremos mejor en la próxima lección. Bueno, aquí veis la venta del Espíritu Santo, que sale de la calle de Alcalá, pero había otro camino que venía por aquí. Camino este, que en principio parecía que iba a Coslada, luego seguía, y sí que bajaba al mismo punto de vado para cruzar el Jarama, donde se hizo luego el gran puente antiguo. Ahí yo creo que hubo un vado porque también pasaba la cañada, pero lo que sí me extraña mucho es esta subida a este punto tan alto. Fijaros qué alto está este punto, cuando abajo teníamos cotas mucho más bajas. Aquí
casi estamos en cota 700, para luego bajar. Es un tanto extraño. Pero bueno, ya veis cómo Canillejas quedó marcado por esta calle de Alcalá que creó un norte y un sur. Y aún lo notamos, fijaros. El norte de Alcalá tenemos esta zona residencial, tenemos estos grandes parques, ahora se ha instalado la universidad, mientras que el sur era un barrio quizá más humilde, el área empresarial, que ahora, perdón, el área industrial, pero sí que había esta zona de baja densidad, que ahora está cobrando mucha fuerza, está cobrando fuerza el área empresarial, es decir, que en cierta manera la fuerza del norte está descendiendo y rodeando Canillejas por el sur. Luego tenemos esta gran actuación de la avenida y los nuevos bloques que se están haciendo y por supuesto esta maravilla. Fijaros cómo se nota la frontera. Casi podemos decir que la vieja frontera de Canillejas ha quedado pautada por este maravilloso estadio metropolitano, que es el gran monumento de Canillejas y de Madrid. Fijaros cuando hablamos de la feria, que se había situado de una manera extraña, este se situó muy bien, porque tomó esta divisoria de aguas, tomó esta parte alta, este eje, y veremos que es un monumento que se ve desde muchos puntos de Canillejas y es una referencia bellísima, preciosa. Es un punto interesantísimo. Aquí lo vemos con este plano 1.25.000, que es un plano ya más moderno, de los años 80, 90, aunque se empieza en los 60, 70. Fijaros cómo que bien se ve el viejo Canillejas, la ciudad jardín, que realmente siguió por aquí. Aquí como se está preparando ya todo para este gran bulevar, que va a ser la avenida Arcentales, y los talleres que surgían de esta vaguada, ya veis, surgían de esta boca, de esta colina alta, que es la que decimos que ha sido cortada por esta salida, que yo creo que había que suprimir para recuperar la continuidad de esta alta colina. Fijaros, es la cota 650. Mirad qué bonito que está en este punto casi dominante se ha situado el estadio. Como la M40 pues vino por aquí, rodeando la ciudad. Es como, y esto es lo que os decía, ¿veis? ¿Por qué no vino la M40 cuando tenía todo esto virgen rodeando por aquí para haber dejado todo esto como expansión de Madrid? No significa que no pueda serlo, pero es una pena porque aquí subió con demasiada pendiente. Es como si quisiera, ella quiso como rodear el Madrid ya construido. Y bueno, es verdad que hace falta sin ninguna duda una vía que quizá con el tiempo no sea ya la M40 y tengamos que hacer una nueva M40 que quizás sea esta M16. Os dais cuenta, ¿verdad? Pero bueno, de momento hemos consolidado este borde y lo hemos hecho muy bien con este gran monumento. Y aquí vamos a ver el viejo Canillejas. Como veis es el choque de una ciudad jardín. Es una pena que la calle de Alcalá se permitiera edificar aquí en altura porque cortó esta ciudad jardín, la aisló, cuando realmente continúa hacia el sur. Es decir, aquí la calle de Alcalá podía haber sido un área de parques y de ciudad jardín hasta llegar al núcleo de Canillejas. Bueno, ya veis cómo aquí se nota muy bien ese viejo núcleo. Aquí apenas ha variado con estos bloques de aquí. Como veis, aún no ha variado demasiado, ¿no? Se ha densificado un poco más la ciudad jardín, lo mismo al norte que al sur, pero aún se ve perfectamente este Canillejas antiguo. Bueno, vamos a centrarnos ya en Canillejas. Como veis, tenemos esta llegada de la calle de Alcalá a un punto importantísimo de Madrid. Por suerte tenemos el metro Canillejas, pues está lleno siempre de actividad, de autobuses, de gente, y es la zona que yo creo que esto se podría perfectamente cubrir porque tenemos y dar un buen final a la calle de Alcalá, que la pobre muere como sin darse cuenta, una calle tan importante de Madrid. Este era el puente que veíamos, peatonal, y aquí Canillejas se merece un espacio mucho más amplio y tenemos sitio para cubrir sin afectar para nada a la A2 y tener un espacio digno, una rotonda digna, una gran plaza parque, incluso, como decía, quizá algún edificio aquí interesante, porque veis, por aquí puede continuar ese parque de borde o esa área empresarial de borde. Bueno, y aquí tenemos el viejo Canillejas. Fijaros que el metro es muy importante, porque teníamos este metro, la línea 5, que salta tímidamente, ya por fin va a llegar al aeropuerto. Es asombroso que esta línea 5 no llegase al aeropuerto antes.
Pero como veis, el propio metro está insinuando que la ciudad se está acabando, que la ciudad está muriendo ya. Y Canillejas, luego Torrearias, Suances, era el eje de esta 5. Y sin embargo, el estadio metropolitano está en la línea 7. Pero todo detecta que aquí, veis, se está acabando la ciudad. Acaban, algunas por supuesto han continuado, como estaba continuado, pero ¿veis? Todo indica que aquí acababa la ciudad, en esta alta acrópolis. Aquí se ve mejor, bueno, ya veis el estadio metropolitano, y veis cómo aquí están faltando ya líneas de metro. Lo decíamos, en la avenida de los Andes haría falta una línea de metro que siguiera hasta Campo de las Naciones, como también está faltando una línea de metro que vaya atando todos estos bordes de la ciudad, una ronda de metro de la ciudad. Bueno, y aquí tenemos esta arquitectura, que muchos se molestan cuando digo que es una gran arquitectura. Fijaros qué bonitos estos paños ciegos. El único problema de esta arquitectura es que las viviendas serán muy pequeñas, sin ninguna duda. Yo he planteado muchas veces que el ayuntamiento tendría que tener un programa para el cual, cuando una vivienda se ponga en venta, haya subvenciones para que el vecino de al lado, o el de arriba o el de abajo, puedan adquirirla para poder ampliar estas viviendas que eran demasiado pequeñas. Lo mismo a veces he pensado si se podría permitir elevar un piso más a todas estas arquitecturas para que estas viviendas pudieran ampliarse el tamaño, o bien con el dinero que da ese piso más, pues poder mejorar la amplitud de estas viviendas. Porque es una pena, porque es una arquitectura espléndida, la pena es el tamaño. Son demasiado pequeñas. Pero fijaros qué bonito ha hecho este giro. De repente hay salón, dormitorio, cocina. Son muy pequeñas, son realmente apartamentos. El problema es que eran viviendas donde vivía mucho, una familia entera. Y aquí tenemos ese final, que luego veremos, un final sin preparar. Nadie diría que este es un final. Fijaros la calle de Alcalá, su comienzo, la puerta de Alcalá, pues no se merece esa calle un final así tan desastrado, ¿no? Y no es que la arquitectura es muy digna. Está faltando quizá una pieza un poco singular, una gran plaza, un gran parque. Quizá el ayuntamiento ya lo tiene pensado, no lo sé. Pero fijaros qué sitio tan importante, claro, es que es el metro. El metro es el contacto con todo Madrid. Si tienes una parada de metro es como si vivieras en el centro de Madrid. Ahí tenemos ese arco que sí que representa la puerta de Madrid. Pero nos está faltando urbanizar eso mejor. Bueno, aquí veis que como veis, es una arquitectura muy, muy digna, pero el problema era su tamaño. Fijaros qué portales tan bonitos, los portales casi egipcios. Era una arquitectura muy cuidada. Digan lo que digan, era una arquitectura muy buena, la verdad. Incluso, bueno, todas estas secuencias de grandes balcones. Fijaros, la pena es que se permitió, no sé qué alcalde fue, habría que buscarlo y poner su nombre, porque es una pena que de repente en una avenida calle Alcalá con esta escala tuviese de repente esta escala tan elevada. Aquí vemos los restos de esa ciudad jardín que van llegando y cómo aparece ya la calle de Alcalá con esos preciosos plátanos. Fijaros qué pena aquí que venía una ciudad jardín que se haya admitido esta escala que altera también la escala de enfrente. Es una pena. Fijaros que ha habido arquitectos con mucha dignidad. Este es un movimiento, podríamos decir, tendencia posmoderno que quiso volver a un cierto clasicismo, pero la pena es que le hayan permitido subir 2 pisos más. Es una pena, porque se rompe la silueta de la calle de Alcalá aquí. No sé quién lo hizo, qué plan general lo hizo. Ahí tenemos ese gran edificio que ahora es un hotel. ¿Veis? Es una pena porque no acaba de tener personalidad este tramo de la calle. Los árboles son bajitos, la escala es desmesurada. Es una pena. Tampoco la calle está cuidada, con grandes aceras. Es un tramo que la calle Alcalá tendría que cuidar. ¿Veis? Cuando aparece un edificio digno, pues uno lo agradece mucho. Porque, ¿veis? Porque este no es muy alto, tiene una escala muy bonita, ha creado un espacio noble. Fijaros que la arquitectura buena, esta también es una buena arquitectura. Pero como veis, taponó la llegada de la ciudad jardín a este tramo de la calle de Alcalá. Entonces, como veis, se forma un tramo que no acaba de estar definido. Cambia la vegetación, desaparecen los plátanos, aparecen pinos y al otro lado aligustres parece que son. ¿Veis? Sin embargo, ahí se ve muy bien todos esos bloques de la misma altura que forman el barrio de Canillejas. Estamos en este tramo. Fijaros qué pena que por estas 4 manzanas no llegue aquí esta ciudad jardín.
Es una pena, es un corte, porque luego la ciudad jardín sigue aquí, como veis. Vuelve a aparecer aquí. Luego recorreremos esa calle. Y enseguida llegamos a este punto de final donde aparece la gran quinta de la Torre Arias, otra parada de metro, luego otra parada de metro en este otro parque. Y aquí vemos cómo la ciudad jardín cruzaba y envolvía el viejo Canillejas. ¿Veis? Esta calle de Alcalá no acaba de estar resuelta bien aquí. Fijaros, sin embargo, que la arquitectura es muy digna. Es una arquitectura, solo está faltando, ¿veis? Con el zócalo de piedra, le está faltando pues que el arbolado esté más cuidado, quizá aceras más anchas. Fijaros, en cuanto aparece una dotación con una cierta dignidad, la calle gana. Es una dotación muy bonita. Perdón. Aquí veis este bloque que tapa un poco la ciudad jardín con su actuación de ascensores, un poco extraña, la verdad, que haya ocupado la calle. Ahí tenemos el centro de salud y se produce un punto de inflexión muy bonito, porque parece un bloque muy largo, la pena es que ha perdido fuerza con estos ascensores, y aparece una dotación con la cual se genera un espacio como ciudadano. Mirad qué bonita la silueta de este frente que era muy digno, apenas ha sido los ascensores, y con estos grandes plátanos frente al centro de salud. Y ahí ya empiezan a aparecer los grandes gigantes empresariales que están surgiendo. Ahí se ve muy bien todo el borde del viejo Canillejas y la vaguada que significaba esta topografía. ¿Veis qué bonito este frente? Una casa muy digna, a pesar que eran muy estrechas y que tapaban la ciudad jardín. Sin embargo, era un frente muy digno hacia el centro de salud. ¿Veis? Aquí se nota ya cómo va apareciendo la ciudad jardín y cambia a la ciudad empresarial que había ahí, ciudad industrial más que empresarial. ¿Veis? Es un punto de inflexión entre dos Canillejas. Aquí empiezan a aparecer dotaciones, Mercadona, y ahí tenemos lo que nos separa de la quinta de Torre Arias y de la ciudad jardín. Una serie de bloques estrellados que separan eso. Y aquí veis, vuelve a aparecer la ciudad jardín, que está cobrando mucho ímpetu, y aquí aparece esta nueva ciudad empresarial impresionante, porque está sustituyendo viejas naves empresariales de industrias y se está creando un polígono empresarial importantísimo. Más que empresarial, casi de oficinas, podríamos decir. ¿Y qué define esta calle? Luego veremos lo importante que son estas calles que van marcando. Ahí tenemos el parque, que con el tiempo acabarán unificándose y creando como un nuevo retiro. Fijaros, esto es lo extraño, que sube la calle de Alcalá, sube a una cota muy alta, muy raro para una calle, para un viejo camino, y aquí tenemos toda esta área empresarial de oficinas impresionante, que esto tiene un futuro enorme. Si esta calle se empieza a tratar mejor, toda esta área de empresas al lado de estos grandes parques, vamos, tiene un futuro tremendo. Aquí lo veis, fijaros, todo este frente, apenas el desnivel, todo este frente en torno a este gran parque, que quizá que habría que empezar a urbanizarlo de manera más global, incorporando con la Quinta de los Molinos, y es muy, muy, muy importante. Bueno, fijaros, vamos subiendo. Y ahí tenemos esa otra gran dotación. ¿Veis? Todo este espacio está aún sin aprovechar. Es una vía de tráfico nada más. Y llegamos a esta divisoria, donde ya conduce hacia esa avenida que se dirige hacia Avenida de los Andes. ¿Veis? Y aquí empieza ya esa área que eran industrias, empresas, que se está convirtiendo en un foco de actividad importantísimo. Aquí lo vemos. Perdonad los avisos. Bueno, y ahora vamos a bajar por estas calles, esta avenida, fijaros que era la de la zona frontera con las empresas, fijaros cómo están surgiendo, y fijaros cómo había una ciudad jardín muy, muy interesante que va subiendo hacia la divisoria. ¿Veis? Chalés, y ahí van surgiendo esos impresionantes edificios con empleo. Es una zona muy bonita, muy interesante. Es decir, la ciudad jardín, la ciudad de Osadas, tenía mucha importancia en Canillejas. Y vemos cómo van surgiendo esos gigantes bordeándola, edificios neorracionalistas muy interesantes. Y aquí vamos llegando ya a una zona donde aparecen viviendas. También son viviendas muy bonitas, la pena que son quizá pequeñas, pero ¿veis? Y aquí ya, fijaros, ya están actuando chalés.
la zona de chalés, no sé si de lujo o no, pero es decir, esta ciudad no se resigna a morir, al contrario, está resurgiendo la ciudad de unifamiliares. Y aquí tenemos el gran cuartel, que es un solar valiosísimo. No quiero ni pensar lo que valdrá este gran cuartel. Fijaros, son bloques muy dignos que generan una avenida muy, muy interesante, que es, como veis, es la avenida Canillejas Vicálvaro, que pone mucho orden. Aquí tenemos estos bloques. Ahí lo vemos mirando hacia Canillejas, desde la divisoria. Bueno, aquí tenemos este frente que sigue. Fijaros qué bonito este bloque, me parece fantástico. Da ganas de subir 2 pisos aquí en vidrio, en cristal, pero es una arquitectura muy, muy digna. La pena probablemente es que son viviendas pequeñas que habría que lograr. Y aquí ya llegamos a la gran avenida que nos separa de esta parte alta, que aunque sigue siendo Canillejas, la estudiaremos en la próxima lección. Fijaros qué avenida tan fantástica que separa un Canillejas y que acaba maravillosamente en esa gran dotación del Estadio Metropolitano. Fijaros qué digna avenida, sobre todo cuando es digna, cuando tiene un monumento que te está mirando a ti, que te está recibiendo, que te está atendiendo. Ya lo veis, en otra dirección. Y este es ese barrio que habría que cuidar más su urbanización porque son viviendas que tienen muchas posibilidades. Ahí tenemos una gran dotación y el estadio. Fijaros qué bonita este espacio que se ha generado aquí, este mirador de Madrid. Bueno, ya veis que es una arquitectura muy digna, la pena es que como veis, no tenía ascensores y está surgiendo estos volúmenes, pero bueno, lo bueno es que en este frente tiene el frente al sur y aquí tenemos el estadio que lo veremos en la lección próxima. Y ahora solo quería mostraros la calle San Mariano, que es la otra calle, perdonad para que veáis dónde estamos. Hemos hecho esta y ahora vamos a bajar por la calle San Mariano, que era este borde entre la ciudad Jardín, que era esta, y la ciudad de los primeros ensanches de Canillejas. Fijaros que esa es el frontera entre dos ciudades. A mí esta arquitectura me parece muy buena, me parece muy austera, fijaros los huecos tan grandes, da gusto ver huecos grandes. Y esta también pues es una arquitectura muy digna. El problema muchas veces es el tamaño. Fijaros qué vital tiene esta calle, cuando tiene comercio en planta baja. Luego veremos que ya no es tan vital cuando desaparece el comercio. Aquí tenemos el borde, como va subiendo hacia la divisoria de Canillejas, con la ciudad Jardín al lado. ¿Veis ya estas calles como vivienda aquí? Aquí habría que tener un plan para ampliar estas viviendas, para ir sustituyendo las viviendas de planta baja por viviendas a más altura, urbanizar estas calles de una manera mucho más amable, para que sea un escenario bonito, incluso haciéndolas peatonales, para que sea un escenario bonito para estas viviendas. Ahí seguimos en la frontera entre las dos ciudades. Fijaros que es una ciudad. Le falta simplemente que la urbanización esté más cuidada, que desaparezcan estos postes de telefónica. Es otra de las calles. Pero como veis, la arquitectura es una arquitectura dignísima. Una arquitectura muy digna. Y aquí ya llegamos a ese borde de la gran nueva avenida. Seguimos. Y ya simplemente quería mostraros lo único que queda Canillejas, que es la iglesita, y la placita, que es el corazón del pueblo. Ya lo veis. Esto es todo lo único que queda. Y ahora vamos a volver a ese punto que nos faltaba ver. Fijaros este borde que decíamos que tenía que ser un buen final para la calle de Alcalá. Fijaros qué arquitectura tan interesante aparece aquí. Unos almohadillados de ladrillo, pero la pena es que no tenemos espacio. Todo esto hay que cubrirlo y generar una gran plaza final para la calle de Alcalá y para Canillejas. ¿Veis? Tenemos espacio de sobra para hacer aquí una actuación valiosa. Este es el barrio que digo, ya lo veis. Y aquí tenemos este borde del barrio de Madrid, que es el borde de Madrid, que es este frente de viviendas donde llega este puente peatonal, que fijaros que visto desde la M40 no está nada mal, pero os faltaría aquí una pieza quizá más interesante. Fijaros que tenemos sitio, tenemos esa rotonda condenada y son viviendas muy dignas, pero tenemos posibilidad de hacer aquí quizá un edificio interesante que marcase la puerta de Madrid. ¿Veis? El sitio que tenemos aquí y que aún lo tenemos.
pesar de esta rotonda que ha quedado truncada. Probablemente se esperaba enlazar con la M40. Fijaros el espacio maravilloso que tenemos aquí. Perdonad, voy rápido. Este es el final de esas viviendas. Nuevas manzanas, también bastante dignas con sus juegos de volúmenes. Las cocheras del Metro de Madrid. Y allí ya vemos el gigante. Bueno, este es lo que asciende en esta futura zona de parque con unas posibilidades enormes hacia el impresionante estadio metropolitano, con todas las ampliaciones que está teniendo, que lo veremos en la próxima lección. Es una pieza fantástica, tomando el eje en la bisectriz de los dos urbanismos, perfecto, me parece una pieza que si se cuida, esos crecimientos que está teniendo, puede ser uno de los grandes monumentos de Madrid. Fijaros, es una posición muy parecida al Palacio Real, simétrico. Y solo quería acabar con esta franja, pero otra vez llegamos hasta aquí, con la Universidad de Navarra, todo esto que forma parte de Canillejas, de este borde tan valioso, que es la universidad, el edificio de máster, es decir, Canillejas tiene ya universidad, tiene esta universidad. Y fijaros cómo enfrente estaba lo que habíamos visto en la otra lección, ese eje que venía desde la Avenida de los Andes, que acababa en edificios de oficinas, fijaros que está apuntando hacia este otro punto. No estoy insinuando que se unan, pero es curioso cómo se está creando una proa de edificios de oficinas. Fijaros qué interesante. Tenemos aquí toda esta franja de esta ciudad jardín de Canillejas que acaba aquí. Tenemos los chalés, la universidad. Y bueno, acabamos ya, fijaros el edificio de la universidad, toda esta maravillosa cornisa que tenemos que decidir cómo la acabamos. ¿Cómo acabamos este puente antiguo y la zona Ciudad Jardín que ha quedado un poco truncada, como veis? Pero bueno, aquí vemos este final y acabamos en la plaza, perdonad, la plaza que habíamos empezado antes, donde acababa la calle de Alcalá. La plaza que opinamos que se debe cubrir y generar una gran rotonda parque verde, digno comienzo de la calle de Alcalá. Muchas gracias.